Evangelio de hoy, miércoles 5 de agosto de 2026. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo escapado de la espada. Camina Israel a su descanso. El Señor se le apareció de lejos. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia. Todavía te construiré y serás reconstruida, doncella de Israel. Todavía te adornarás y saldrás con panderos a bailar en corros. Todavía plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que plantan cosecharán. Es de día, gritarán los centinelas en la montaña de Efraín. Levantaos y marchemos a Sión, al Señor nuestro Dios, porque así dice el Señor. Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el amor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle: Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó: Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: Señor, socórreme. Él le contestó: No está bien echar a los perritos el pan de los hijos. Pero ella repuso: Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. No sé si a ti te pasa como a mí, pero hay algunos eventos o momentos en donde no me gusta a mí perder el tiempo. Por ejemplo, el tráfico a veces me desespera mucho y quisiera que poder ya estar inmediatamente en el otro lugar a donde me dirijo. Además de que no soy muy bueno para manejar, creo que más de uno apreciaría que yo llegara inmediatamente al otro lugar.
Pero también a veces en la comida, porque no tengo tiempo, vengo comiendo algo muy rápido o prefiero los restaurantes que sirven la comida rápido. Sin embargo, reconozco la calidad de cuando la comida es preparada a su tiempo, donde no se usa el microondas o no se usan elementos congelados, sino que todo es fresco y bien cuidada su preparación. Claro, esa clase de restaurantes son mucho más lentos. O cuando alguna familia me invita, a veces me doy cuenta que preparar la comida que me dieron, que era un manjar, le debieron de haber invertido muchas horas. Hoy en el Evangelio viene un milagro en donde yo puedo ver estas dos características. La importancia de perseverar, en el sentido de tener paciencia, y también el otro punto de ser como que muy realista a la hora de querer esperar o cuando estás pidiendo algo. Yo no voy a esperar de un restaurante de comida rápida algún plato como los que algunas familias me ofrecen cuando me invitan a comer. Tengo que ser muy realista. Si yo voy a un restaurante de comida rápida, pues seguramente la comida va a ser congelada. Pero si me están invitando una familia y que preparo la cena con mucho tiempo, entonces sí, las expectaciones que voy a tener van a subir mucho. Escucha con atención este evangelio y quizás a ti también te haya pasado lo mismo. Y más que darnos cuenta cuando estamos en ese sentido de si es rápido, si es lento o el control de calidad, más bien darnos cuenta cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida. No sea que nos esté pasando que vivamos deprisa o peor aún, que el control de calidad haya bajado en nuestra vida. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó ni una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaron: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrándose ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Ahora, para muchos a veces es motivo de distracción el escuchar la palabra perrito o perro. Jesús le llamó a esa mujer perro. No. Hay que tratar de entender un poco el evangelio y la cultura de aquella época. Muy posiblemente Jesús o con seguridad Jesús no hablaba griego. Y este evangelio fue escrito en griego. El lenguaje que Jesús debió de haber hablado es hebreo con una mezcla de arameo. Y en hebreo, la palabra lev, no sé si le estoy pronunciando bien, la palabra que implica foráneo y perro es la misma palabra. Entonces, a la hora que tradujeron el evangelio al griego o que lo estuvieron escribiendo en griego, prefirieron tomar la palabra perro porque así es como esta mujer le logró responder a Jesús. Jesús le está diciendo a la mujer, con esa misma palabra, foráneo o extranjero. No es lícito quitarle el pan a los hijos para dárselo a los extranjeros. Pero aquella mujer toma la palabra extranjero, pero en su significado de perrito. Y ella dice, pero también los perritos comen de la mesa de los amos. Y Jesús se sorprende y le dice, grande es tu fe. Pero haciendo a un lado esa distinción gramatical, que creo que no tiene tanta relevancia en este momento,
Si quieres profundizar sobre eso, he hablado con mayor detalle en otros evangelios sobre esto. Pero en otros videos de este evangelio sobre esto. Pero ahorita quiero que nos enfoquemos en la necesidad de perseverar y en ser realista. La mujer continuaba, la mujer no se detenía, la mujer no desfalleció. Dice el evangelio que hasta los discípulos, que ya estaban acostumbrados a las multitudes y a los gritos, le dicen a Jesús: atiéndela. Lo que quiere decir es que esta mujer ya estaba perseverando mucho. Ahora, cuando Jesús le habla a ella directamente, o que ella se acerca y le vuelve a hacer la petición: Señor, ayúdame, y que Jesús habla con ella, vemos que ella fue muy realista. Ella sabía que no era una mujer hebrea, que no era judía. Ella era cananea, es decir, para nosotros un pagano, alguien que no conocía a Dios. Y la misión de Jesús primeramente era atender a las ovejas perdidas de Israel. Después de haberlas atendido, se iba a ir hacia afuera. Eso mismo deberíamos de aprender nosotros. Primero atender nuestra casa y después salir. Si un hermano descuida a su propia familia por andar de misiones, pues no, algo está mal ahí. Hay que cuidar primero tu prójimo, y tu prójimo es precisamente tu próximo, el que está cercano a ti. Pero volviendo a la mujer, la necesidad de perseverar y de ser realista. Ella no le exigió a Jesús como alguien que tuviera derechos. Ella no le exigió a Jesús como alguien que se sentara a la mesa con él. Ella, al contrario, entendió muy bien cuál era su lugar y le dice: aunque fuera yo un perrito, comería de las migajas que caen de tu mesa. ¡Qué humildad! ¡Qué sencillez! ¡Qué descripción tan clara de poder pedirle una bendición a Jesús! Y al mismo tiempo, pudiéramos decir, cómo subraya precisamente el esperar y no el demandar. Si nosotros fuéramos capaces de escuchar nuestras propias oraciones o de escuchar cómo el pueblo a veces se dirige a Dios. Hace ya muchos años me invitaron a una reunión y ahí en esa reunión oraban en voz alta. Y hubo un momento en donde el predicador animaba a la gente a que orara en voz alta y que le pidiera a Dios un milagro, que le gritara. Y cuando yo vi esa escena, me daba la impresión que más bien Dios parecía como si fuera un sirviente. Le daban órdenes a Dios, le gritaban a Dios qué era lo que tenía que hacer, que lo hiciera y que lo hiciera. Algunos hasta le decían: ya, hazlo ya. Tenemos que tener mucho cuidado y ser realistas. A nosotros nos toca el perseverar, ¿verdad? Un maratón, se llega al final del maratón dando paso por paso. Yo no puedo ahorrarme todo el maratón y llegar así como de flash. No, no tendría sentido. El maratón es paso por paso. Si yo quiero conquistar la cumbre del Monte Everest, la experiencia de llegar a la cumbre del Monte Everest y que me dé totalmente satisfacción es cuando estoy subiendo paso a paso el Monte Everest. Si yo llegara a un helicóptero y me dejaran ahí para tomar fotografías, no tendría el mismo sentido, no tendría la misma satisfacción. Y a veces cuando nosotros exigimos o queremos las cosas rápido, ¿verdad? Es como querer yo ir a un restaurante de comida rápida y esperar que me den algo muy sabroso, pues no se va a poder. Tengo que ser realista. En las cuestiones de fe y en las cuestiones más importantes del amor, dos cosas nunca van a faltar. Necesitamos perseverar tiempo y necesitamos ser realistas. Si yo quiero llegar hasta allá, tengo que empezar con pequeñas metas. Por eso muchas veces nosotros claudicamos en la fe o en cuestiones muy prácticas. En la fe, porque a veces le pedimos y le exigimos a Dios un milagro inmediatamente, cuando más bien lo que Él quiere es que sigamos caminando, que lo sigamos a Él. Porque parece que el milagro se da más bien cuando salimos de nuestra comodidad. Mientras estemos ahí, no vamos a avanzar. Y creo que también en la vida cotidiana eso sucede cuando nosotros, por ejemplo, queremos entrar a dieta
y empieza el primer día y ya quieres el primer día perder los 40 kilos, no se puede. Tienes que saber que necesitas perseverar y ser realista. A lo mejor ir perdiendo media libra cada día va a ser mucho más efectivo y obviamente saludable que el querer pretender perder 40 kilos en un día. Si tú vas al gimnasio y quieres inmediatamente tonificar todos tus músculos, ten cuidado, porque lo que puede pasar es que te des una fractura o una lesión y entonces va a salir peor. Tenemos que ser pacientes y perseverantes en cada paso que estemos dando en nuestra vida y ser realistas. Aquí no se trata de tiempo, aquí se trata de perseverar y crecer poco a poco. Esta mujer logró lo que quería con perseverancia y siendo realista. Ella era una mujer cananea que no podía exigirle a Jesús, sino simplemente pedir por un favor. El día de hoy, ¿acaso nosotros podemos exigirle a Dios algo? ¿No sería mucho mejor el tratar de ponernos en sintonía en su divina voluntad y el esperar pacientemente que Él haga las cosas? Él es el que tiene más sabiduría que nosotros y nosotros debiéramos de decir, he aquí tu siervo, Señor. Pues este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que sabe lo que necesitamos y que precisamente a veces en el silencio que Él guarda es donde más nos ayuda. Este Dios que todo lo hace muy bien, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que antes de la década de los 70, es decir, en la década de los 30, 40, 50, incluso 60, el ateísmo había crecido mucho. El ateísmo es aquellas personas que dicen que no creen en Dios, que Dios no existe. Pero a partir de la década de los 70 a los 90, empezó a suceder al revés y todavía lo seguimos viendo el día de hoy. El ateísmo ha disminuido de un, pudiéramos decir, 13% al día de hoy a un 4.4%. Ha disminuido mucho. Si tú el día de hoy vas a la calle y le empiezas a preguntar a la gente si es atea, la mayoría de la gente te va a decir que no. Cree en Dios o es religiosa. Así lo van a decir. Pero, como decía una vez un cardenal, en nuestro caso católico, no es solamente, no basta solamente decir que eres católico. Hay que vivir. Y para eso, la pregunta correcta no es decirle a alguien, ¿eres católico? Sino más bien, ¿vives la fe católica? ¿Vas a misa? ¿Estás educado en la fe? ¿Oras? ¿Cómo es tu experiencia con Dios? Y eso no se logra solamente por un retiro que te emocionó, sino más bien por la perseverancia en la fe. Jesús en realidad y en verdad quiere cambiar nuestra vida y llenarnos totalmente, pero tenemos que tener muy claro que la verdadera conversión es de toda la vida, de estarnos rindiendo a Dios cada día de nuestra vida. Que tengas un excelente día.